Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre de misericordia, tu Hijo, muriendo en la cruz, nos dio como madre a su propia madre, la Santísima Virgen María. Haz que, abrigada en su amor, tu Iglesia siempre sea más fecunda en su amor y reúna a todos los pueblos del mundo en una única familia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Dal libro del profeta Osea. Lectura del libro del profeta Oseas. Israel era una viña exuberante que producía su fruto. Cuanto más se multiplicaban sus frutos, más multiplicaba él los altares. Cuanto mejor le iba al país, mejores hacía él las piedras conmemorativas. Su corazón estaba dividido, ahora tendrán que expiar. El Señor destrozará sus altares, devastará sus piedras conmemorativas. Seguramente dirán entonces, no tenemos rey, porque no hemos temido al Señor. Pero el Rey, ¿qué podrá hacer por nosotros? Samaria está completamente perdida. Su rey es como una astilla sobre las superficies de las aguas. Los lugares de Aven, el pecado de Israel, también serán destruidos. Espinas y cardos invadirán sus altares. Entonces dirán a las montañas, cúbrannos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Siembren semillas de justicia, cosechen el fruto de fidelidad, roturen un campo nuevo. Es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y haga llover para ustedes la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsoriale. Salmo responsorial. Busquen siempre el rostro del Señor. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Busquen siempre el rostro del Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Busquen siempre el rostro del Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. Busquen siempre el rostro del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que después lo entregó. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Salmo responsorial de hoy nos invita a una búsqueda constante del rostro del Señor. Busquen siempre el rostro del Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen siempre su rostro. Esta búsqueda constituye una actitud fundamental en la vida del creyente, que ha entendido que el objetivo final de la existencia es el encuentro con Dios. La búsqueda del rostro de Dios es una garantía del éxito de nuestro viaje en este mundo, que es un éxodo hacia la verdadera tierra prometida, la patria celestial. El rostro de Dios es nuestra meta y también es nuestra estrella polar que nos permite no perder el camino. El pueblo de Israel, descrito por el profeta Oseas en la primera lectura, en ese momento era un pueblo extraviado que había perdido de vista la tierra prometida y deambulaba por el desierto de la iniquidad. La prosperidad y la riqueza abundante habían alejado del Señor el corazón de los israelitas y lo habían llenado de falsedad y de injusticia. Es un pecado del cual nosotros, cristianos de hoy, tampoco estamos exentos. La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros. Nos hace vivir en pompas de jabón, que son bonitas, pero no son nada. Son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. La exhortación de Oseas nos llega hoy como una invitación renovada a la conversión, a volver nuestros ojos al Señor para ver su rostro. El profeta dice: siembren para ustedes con justicia, recojan con amor. Pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia. La búsqueda del rostro de Dios está motivada por el anhelo de un encuentro con el Señor, un encuentro personal.
Un incontro con il suo un immenso encuentro amore, con su inmenso con la amor, sua potenza che salva. con su poder que salva. I 12 apostoli Los di 12 cui ci parla il apóstoles Vangelo di de oggi quienes nos habla el Evangelio de hanno hoy avuto la grazia di tuvieron la incontrarlo gracia fisicamente de in Gesù encontrarlo Cristo, Figlio físicamente di Dio en incarnato. Jesucristo, Hijo Lui de li ha Dios chiamati per encarnado. nome, Él los llamó por uno su ad nombre, uno. uno a uno. Lo hemos escuchado, Guardandoli negli occhi. mirándolos a E los loro hanno ojos, fissato il y suo ellos volto, hanno ascoltato contemplaron la su sua rostro, voce, hanno escucharon visto su i suoi voz, prodigi. vieron sus prodigios. L'incontro personale El encuentro con il Signore, personal con el Señor tempo di grazia e es di un salvezza, tiempo de gracia y salvación, comporta la missione. lleva a la misión. Strada facendo, li esorta Gesù. Mientras iban de camino, Jesús los exhortó: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Encuentro y misión. Non vanno separati. No, estas cosas no van separadas. Questo incontro personale con Este Jesucristo encuentro personal è con possibile Jesucristo anche per noi. también es posible para nosotros, Siamo i discepoli que del somos terzo millennio. discípulos del tercer milenio. Stessi alla ricerca del volto del Signore, lo Cuando possiamo buscamos el riconoscere rostro del nel Señor, volto podemos dei poveri, reconocerlo degli en el malati, rostro de los degli pobres, abbandonati, de los enfermos, degli de los stranieri, abandonados che Dio y de pone los nel extranjeros nostro camino. que Dios pone en In nuestro questo camino. incontro Y este diventa encuentro anche per noi también se convierte para tempo di nosotros grazia en un e di tiempo de salvezza, gracia y de salvación, investendoci confiriéndonos della stessa missione la affidata misma agli misión encomendada a los apóstoles. Oggi ricorre il settimo anno Hoy se cumple el séptimo aniversario de mi visita a Lampedusa. A la luz de la palabra de Dios, quisiera reiterar lo que dije a los participantes en el encuentro, libres del miedo, en febrero del año pasado. El encuentro con el otro es también un encuentro con Cristo. Nos lo dijo Él mismo. Es Él quien llama a nuestra puerta, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo encontremos y ayudemos, pidiendo poder desembarcar. Y si todavía tuviéramos alguna duda, esta es su clara palabra. En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Todo ello que hicieron, para el bien o para mal. Esta advertencia es hoy de gran actualidad. Deberíamos usarlo todos como punto fundamental de nuestro examen de conciencia. Eso que hacemos todos los días. Pienso en Libia, en los campos de detención, en los abusos y en la violencia que sufren los migrantes, en los viajes de esperanza, en los rescates y en los rechazos. Todo aquello que hicieron, a mí me lo hicieron. Recuerdo aquel día hace 7 años, justo en el sur de Europa, en la isla. Algunos me contaban las historias propias, cuánto habían sufrido para llegar allí. Y había intérpretes. Y uno contaba cosas terribles en su propia lengua. Y el intérprete parecía traducir bien, pero este primero hablaba largamente y la traducción era breve. Pero pensaba, al parecer esta lengua para expresarse es un poco más larga. Cuando regresé a la casa en la tarde, en la recepción había una señora que descansa en paz, ya ha partido. Esta señora era hija
de etíope capiva la lingua e y entendía la lengua y había visto sul TV en la l'incontro. televisión este encuentro E mi ha detto questo. y me dijo esto: Senta, escuche, quello che eso traduttore que el traductor etíope le ha detto le dijo non è nella quarta no es parte ni la cuarta delle parte torture, delle de las torturas, sofferenze del che hanno sufrimiento vissuto loro. que ellos han vivido. Mi hanno dato la versione Me destilata. dieron la versión Questo destilada. succede oggi con la Libia. Esto sucede hoy con la Ci danno Libia. una versione Nos destilata, dan una guerra, versión sì, destilada. aiuta, Sí, hay sappiamo. una guerra, es Ma voi horrible, non lo sabemos, immaginate pero ustedes no se imaginan l'inferno el infierno che si vive lì, que se vive allí, nei quei lager di detenzione. que son verdaderamente campos Esta de gente detención. Y esta soltanto gente solamente veniva con una speranza, venía con una esperanza: incrociare il mare. atravesar el mar. La Vergine Maria, Que la Virgen María, Solatium Migratium, ayuda de los migrantes, nos haga descubrir el rostro de su Hijo en todos los hermanos y hermanas obligados a huir de sus tierras por tantas injusticias que aún afligen a nuestro mundo. Como iglesia elegida de Dios para ser signo de su misericordia en el mundo, dirijamos nuestra oración al Padre diciendo: santifica a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, fundada sobre el testimonio apostólico de los 12, para que continúe predicando el Evangelio de Jesús en humildad y pobreza. Santifica tu pueblo, Señor. Por aquellos que el Señor ha llamado a dejar todo para seguirlo, para que sean testimonio creíble de su palabra, oremos. Santifica a tu pueblo, Señor. Por las familias divididas por incomprensiones y conflictos, para que puedan recomenzar a través de una reconciliación fraterna. Santifica tu pueblo, Señor. Por aquellos que no ejercitan el ministerio sacerdotal, que la gracia y misericordia de Dios los continúe a acompañar y a sostener su existencia. Oremos. Santifica a tu pueblo, Señor. Por nosotros, que participamos a la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo, el sacramento que celebramos nos haga actores que no nos cansamos del reino que viene. Oremos, santifica tu pueblo, Señor. Señor, que amas a todos los hombres con amor gratuito, manda sobre tu iglesia el Espíritu Santo, para que, ya sea en la historia y en la comunión de todos los hombres dispersos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Benedetto sei tu, Signore, Dio del Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Padre, le nostre offerte nuestras ofrendas y transfórmalas en sacramento de salvación, para que experimentemos los beneficios y por la intercesión de María, Madre de la Iglesia, colaboremos a la obra de la redención por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y hermoso exaltar tu nombre, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos en la memoria de la Virgen María, que al anuncio del ángel acogió en el corazón inmaculado tu verbo y mereció concebirlo en su vientre virginal, y así se convirtió en madre de su Creador, quien al inicio de la Iglesia, al pie de la cruz, por el testamento de amor de su Hijo, extendió su maternidad a toda la humanidad y alcanzó por Cristo una vida que no tendrá fin. Imagen y modelo de la Iglesia orante, se unió a la oración de los apóstoles en la espera del Espíritu Santo. Asunta a la gloria del cielo, acompaña con su amor materno a la Iglesia y la protege en el camino hacia la patria hasta el día glorioso del Señor. Y nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre veramente santo, fonte de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Hazla perfecta en el amor, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Habiendo ofrecido el pan y el vino, que por la consagración se transformaron en el cuerpo y la sangre de Jesús, se ha hecho presente nuevamente sobre el altar, por las manos sacerdotales del Papa Francisco, el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora comulga Él y el pueblo de Dios con este cuerpo santo, con esta sangre preciosa, y nosotros nos unimos en oración con todos ellos. Nos unimos a través de una oración de comunión espiritual. El mismo Jesús, que ha llamado a los apóstoles y los ha enviado para anunciar el reino de los cielos, se ofrece de una vez y para siempre como nuestro precio de salvación al Padre Dios. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en una misma comunión de espíritu y con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, podemos pedirle al Señor que venga a morar en nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Con estos sentimientos profundos de devoción y adoración a nuestro Señor, permanezcamos unidos en la oración y en la comunión junto a Jesús, el mismo que se ofreció por nosotros en la cruz, se ha ofrecido sobre el altar y nos sigue amando hasta el extremo. Junto al Papa Francisco, celebramos esta Eucaristía rogando especialmente por todos los migrantes, refugiados, desplazados. Lo hacemos con esta celebración eucarística en memoria de María, Madre de la Iglesia. Ella, que perseveró en oración junto a los apóstoles, nos convoca también hoy junto al altar. El Papa Francisco nos ha recordado aquel pasaje del capítulo 25 de San Mateo, aquello
que ustedes hicieron con quien tenía hambre, con quien tenía sed, forastero, desnudo, aquel que estaba enfermo o encarcelado, lo han hecho conmigo. Y así nos invita a unirnos a la misión que encomendó a los apóstoles y que hoy podemos vivir también, sirviendo a nuestros hermanos más necesitados, con una atención particular a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Son el rostro de Cristo sufriente hoy. Y por eso nos unimos en oración profunda, porque aquello que creemos con la mente y el corazón, lo traducimos en gestos concretos. Pedimos la gracia para ellos y para nosotros en esta oración durante la misa en la casa de Santa Marta. Quédate con nosotros, Jesús, y danos tu gracia. Permite que te reconozcamos en el rostro sufriente de nuestros hermanos que forzosamente dejan su tierra, así como tú junto a tus padres escapaste a Egipto. Permítenos, Señor, reconocerte en nuestros hermanos más sufrientes. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, que en este sacramento nos has dado la prenda de la redención de la vida, también tu Iglesia, con la ayuda de María, lleve a todos los pueblos el anuncio del Evangelio y la efusión del Espíritu por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Con el canto del Magnificat, la alabanza que pronuncia María para exultar la grandeza del Señor, concluimos esta transmisión extraordinaria de la misa desde la casa de Santa Marta en el 7º aniversario de la histórica visita del Papa Francisco a la isla de Lampedusa. Agradecemos a todos los que se han sumado a esta transmisión y les deseamos un bendecido día. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat, y en nombre de todo el equipo de Vatican News, les deseamos una excelente jornada llena de bendiciones junto al Señor. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Dios organizó los miembros del cuerpo, dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, sembra che il tempo non è tanto buono. Queridos hermanos y hermanas, parece que el tiempo no es tan bueno, pero les digo buenos días. Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi sanitaria. Para salir mejor de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo social, política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad, es decir, compartir la responsabilidad.
Tenemos que responder no solo como individuos, sino también a partir de nuestro grupo de pertenencia, del rol que tenemos en la sociedad, de nuestros principios, y si somos creyentes, de la fe en Dios. Pero a menudo muchas personas no pueden participar en la reconstrucción del bien común porque son marginadas, excluidas, son ignoradas. Ciertos grupos sociales no logran contribuir porque están ahogados económica o políticamente. In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere. En algunas sociedades muchas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores. Con libertà vanno in carcere. Si se exprimen con libertad, si se expresan con libertad, van a la cárcel. En otros lugares, especialmente en el mundo occidental, muchos autorreprimen las propias convicciones éticas o religiosas. Pero así no se puede salir de la crisis, o en cualquier caso, no se puede salir mejores. Saldremos Affinché tutti peor. possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli, è giusto Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para hacerlo. Papa Pio XI Después de la gran depresión económica de 1929, el Papa Pío XI explicó lo importante que era para una verdadera reconstrucción el principio de subsidiariedad. dall'alto verso il basso e dall'alto Tal principio verso il tiene un doble dinamismo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia Non arriba. capiamo cosa significa questo. Quizás no entendemos lo que esto Ma è un significa, principio sociale, pero es un principio social ci fa più uniti. que nos hace más unidos. Cercherò di spiegarlo. Trataré de Da un lato, explicarlo. e soprattutto in tempi di cambiamento, quando i Por singoli un lado, y individui, sobre todo en tiempos le de famiglie, cambio, le piccole cuando los associazioni, individuos, o le las comunità familias, locali las pequeñas non sono in grado asociaciones di o las raggiungere comunidades gli obiettivi locales primari, no son capaces allora de è giusto alcanzar che los intervengano objetivos i primarios, livelli più entonces alti del es corpo justo que sociale, intervengan come los lo niveles Stato, más altos per del cuerpo fornire le social, como el risorse Estado, para proveer necessarie los ad andare recursos avanti. necesarios e ir Ad adelante. esempio, a causa del lockdown per il coronavirus, Por ejemplo, debido al confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades económicas se han encontrado y todavía se encuentran en grave dificultad. Por eso, las instituciones públicas tratan de ayudar con intervenciones apropiadas, sociales, económicas, de salud. quello che devono fare. Esta es la función de lo que deben Dall'altro hacer. lato, però, i vertici della società Pero por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas, de todos los cuerpos intermedios y también de las iglesias es decisiva. Estos con los propios recursos culturales, religiosos, económicos o de participación cívica revitalizan y refuerzan el cuerpo social. Es una colaboración desde lo alto hacia lo bajo, del Estado hacia el pueblo y desde abajo hacia lo alto, desde el pueblo hacia las instituciones. Y esto es el ejercicio del principio de subsidiariedad. la possibilità di assumere la propria responsabilità nei processi di guarigione della società. Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Determinati gruppi sociali, Cuando se activa algún proyecto que se refiere directamente o indirectamente a determinados grupos sociales, estos no pueden ser dejados fuera de la participación.
Por ejemplo, yo voy a trabajar por los pobres. ¿Y qué haces? Yo enseño a los pobres, les digo a los pobres lo que tienen que hacer. Esto no va. El primer paso es dejar que los pobres te digan a ti cómo viven, de qué tienen necesidad, dejarlos hablar a todos. Y así funciona el principio de subsidiariedad. Non possiamo lasciare fuori della partecipazione questa gente. No podemos dejar fuera de la participación a esta gente. Su sabiduría de los grupos más humildes no puede ser dejada de lado. Lamentablemente, esta injusticia se verifica a menudo allí donde se concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta. Le voci dei popoli indigeni, le loro culture e visioni. Las voces de los pueblos indígenas, sus culturas y visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy esta falta de respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como un virus. Pensemos en las grandes medidas de ayudas financieras realizadas por los estados. Se escucha más a las grandes compañías financieras que a la gente o a aquellos que mueven la economía real. Se escucha más a las compañías multinacionales que a los movimientos sociales. Hablando en dialecto cotidiano, se escuchan más a los potentes que a los débiles. Y questo non è il cammino. Y este no es el camino. No es el camino humano. Non è il cammino che ci ha insegnato Gesù. No es el camino que nos ha enseñado Jesús. Attuare il principio di No es sussidiarietà. actuar el principio de subsidiariedad. Non permettiamo alle persone di essere Así no permitimos a las personas que sean protagonistas del propio rescate. nel sottocosciente collettivo En el subconsciente colectivo de algunos politici, diciamo políticos, digamos così, así, alcuni lavoratori de algunos sociali, trabajadores sociales, c'è questo motto: está este per il lema: popolo, todo para el pueblo, niente con il popolo, nada con el pueblo, dall'alto in basso. desde lo alto hacia lo abajo, pero sin escuchar la sabiduría del pueblo, Fare attuare sin hacer actuar esta sabiduría nel risolvere dei problemi, in en questo el caso resolver los problemas, en este caso en el salir de la crisis. O pensiamo anche al modo di curare il virus. O pensemos también en la forma de curar el virus. Se escucha más a las grandes compañías farmacéuticas que a los trabajadores sanitarios, comprometidos en primera línea en los hospitales o en los campos de refugiados. Este no es un buen camino. Todos tienen que ser escuchados, todos, los que están en lo alto y los que están abajo. Para salir mejores de una crisis, el principio de subsidiariedad debe ser realizado respetando la autonomía y la capacidad de iniciativa de todos, especialmente de los últimos. Todas las partes de un cuerpo son necesarias y, como dice San Pablo, esas partes que podrían parecer más débiles y menos importantes, en realidad son más necesarias. A la luz de esta imagen, podemos decir que el principio de subsidiariedad permite a cada uno asumir el propio rol para el cuidado y el destino de la sociedad. Realizar el principio de subsidiariedad da esperanza. Da esperanza en un futuro más sano y justo.
Y este futuro lo construimos juntos, aspirando a las cosas más grandes, ampliando nuestros horizontes. O juntos o no funciona. O trabajamos juntos para salir de la crisis, todos los niveles de la sociedad, o no saliremos más. No saliremos nunca, no funciona. Salir de la crisis no significa dar una pincelada de pintura a las situaciones actuales para que parezcan un poco más justas. No. Salir de la crisis significa cambiar. Y el verdadero cambio lo hacen todos. Todas las personas que forman parte del pueblo, todos. Todas las profesiones, todos y todos juntos, todos en comunidad. Si no lo hacen todos, el resultado será negativo. En una catequesis precedente hemos visto cómo la solidaridad es el camino para salir de la crisis. Nos une y nos permite encontrar propuestas sólidas para un mundo más sano. Pero este camino de solidaridad necesita la subsidiariedad. Alguno podrá decirme, pero padre, hoy está hablando palabras difíciles, pero por eso trato de explicar lo que significa. Andiamo sulla strada della sussidiarietà. Ser solidarios porque vamos en el camino de la subsidiariedad. De hecho, no hay verdadera solidaridad sin participación social, sin la contribución de los cuerpos intermedios, de las familias, de las asociaciones, de las cooperativas, de las pequeñas empresas, de las expresiones de la sociedad civil. Todos tienen que contribuir, todos. Tal participación ayuda a prevenir y a corregir ciertos aspectos negativos de la globalización y de la acción de los estados, como sucede también en el cuidado de la gente afectada por la pandemia. Estas contribuciones desde abajo deben ser incentivadas. Cuánto es lindo ver. Solo un ejemplo, ver el trabajo de los voluntarios en la crisis. Los voluntarios que vienen de todas las partes sociales, voluntarios que vienen de las familias más, de las familias más pobres, pero todos juntos para salir. Esto es solidaridad. Este es el principio de subsidiariedad. Durante el confinamiento nació de forma espontánea el gesto del aplauso. El aplauso para los médicos, enfermeros y enfermeras, como signo de aliento y de esperanza. Tanto han arriesgado sus vidas y tantos han dado la vida. Extendamos hoy este aplauso a cada miembro del cuerpo social, a todos, por su valiosa contribución, por pequeña que sea. ¿Pero qué podrá hacer ese de allá? Escúchalo, dale el lugar para trabajar, consúltalo. Aplaudamos a los descartados, a los que esta cultura califica como descartados, esta cultura del descarte. Es decir, aplaudamos a los ancianos, a los niños, a las personas con discapacidad, aplaudamos a los trabajadores, a todos aquellos que se ponen al servicio. Todos colaboran para salir de la crisis. Pero no nos detengamos solo en el aplauso.
La esperanza es audaz. Así que animémonos a soñar en grande, pero hermanos y hermanas, aprendamos a soñar en grande, no tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que nacen de la esperanza. No intentemos reconstruir el pasado es pasado. Nos esperan cosas nuevas. La promesa del Señor es, yo haré nueva todas las cosas. Animémonos a soñar en grande. No intentemos reconstruir el pasado, especialmente el que era injusto y ya estaba enfermo ya con injusticias. Construyamos un futuro donde la dimensión local y aquella global se enriquezcan mutuamente. Cada uno puede dar de parte suya, de su cultura, de su filosofía, de su forma de pensar, donde la belleza y la riqueza de los grupos menores, también de los grupos descartados, pueda florecer. Porque hay belleza ahí también. Y donde quien tiene más se comprometa a servir y dar más a quien tiene menos. Queridos hermanos y hermanas, la crisis actual no es solo crisis sanitaria, sino también crisis social, política y económica. Para salir de ella, todos estamos llamados individual y colectivamente a asumir nuestra propia responsabilidad. Pero constatamos, sin embargo, que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común, porque son marginados, excluidos, ignorados, y muchos de ellos sin libertad para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel, que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos. Por eso el camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad en el proceso de regeneración de los pueblos a los que pertenece. Nadie puede quedarse fuera. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Eran tantos hoy. En estos días se han cumplido 5 años de mi viaje apostólico a Cuba. Saludo a mis hermanos obispos y a todos los hijos e hijas de esa amada tierra. Les aseguro mi cercanía y mi oración. Pido al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que los libre y alivie en estos momentos de dificultad que atraviesan a causa de la pandemia. Y a todos que el Señor nos conceda construir juntos, como familia humana, un futuro de esperanza, en el que la dimensión local y la dimensión global se enriquezcan mutuamente, florezca la belleza y se construya
un presente de justicia donde todos se comprometan a servir y a compartir. Que Dios los bendiga a todos. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Y acabamos de recibir ahora la bendición del Santo Padre Francisco.